Bien, amigos, tal y como habíamos señalado en la parte primera de este espacio, sin ninguna duda, la visita del presidente de Estados Unidos siente un precedente muy fuera de lo común. Y es que Estados Unidos le ha dado un reconocimiento después de haber dado un respaldo al gobierno de Luis Abinader que no teníamos precedentes. De eso nosotros vamos a hablar y vamos a hablar mucho y vamos a hablar durante mucho tiempo. Así como nosotros hemos repetido lo de la llamada del secretario de Estado al presidente Medina para parar la reforma constitucional, asimismo, esa visita y los resultados que se puedan obtener, se seguirá hablando. Igual que un evento que desgraciadamente el único medio que lo menciona es la revista. La reunión del gobierno de Estados Unidos con el gobierno dominicano en la Cancillería. Bien, que por cierto, la comisión está conformada por el presidente, la embajadora dominicana ante el gobierno americano y el señor canciller dominicano que acompaña al presidente. Una representación al más alto nivel, así como los que están hablando con el presidente. Hoy ve a la vicepresidenta, que por cierto luce que si Kamala Harris no se convierta en presidenta antes de los 4 años de Biden, posiblemente sea la candidata demócrata para el próximo periodo. También se reunió ayer con el jefe del BID, se reunió con el jefe de la USAID, que es quien pone la agenda de gobierno en República Dominicana a través de un organismo local que tienen. Y el senador Menéndez y el representante Adriano Espaillat. De los muchos temas que vamos a tratar, en los que tenemos también un tema que surge a raíz de un escándalo que hay en Dinamarca, con los problemas de la sexualidad de diplomáticos y gobernantes, y que vamos a tratar. Nosotros quisiéramos tratar un tema, porque hoy está terreno, y tratarlo ahora, dejándole a él suficiente tiempo para que lo desarrolle. Porque no es que él sea una víctima, ni que tampoco se alegre de lo que ha pasado a raíz de su salida de la Cámara de Cuentas. Fue una Cámara de Cuentas que fue sometida a juicio político. A un grupo se le pidió que renuncie, a otro se le destituyó, pero fue una página que no quisiéramos recordar. Pero hay algo que no tiene que ver específicamente con un hecho, sino con una conducta. Parece ser que los gobiernos colegiados, aquellos gobiernos compuestos por varios miembros que se nombran o se eligen para dirigir una institución, presididos por un presidente, que definitivamente se ponen por voluntad política, traen problemas. Si un tribunal colegiado es de 3, hay problema. Si es la Suprema Corte, hay problema. Si es el Tribunal Constitucional,
hay problema. Si es el Tribunal Superior Electoral, hay problema. Si es la Junta Central Electoral, hay problema. Y si es la Cámara de Cuentas, tenemos problemas y hemos tenido problemas. ¿En qué consiste ese problema? En que cuando se trata de elegir los miembros, nadie discute quién va a presidir, sino yo quiero ser miembro de ese organismo. Y se buscan a los políticos que los señalan. Ese Consejo de la Magistratura, que es que nombra las altas cortes, o ese Senado de la República que nombra algunos gobiernos colegiados, no se imagina usted la cantidad de demandas que tienen para que me pongan en el sitio. Una vez elegido el organismo, entonces viene la segunda parte, que es señalar el presidente. Y resulta que el presidente de esos organismos no es un miembro más. Es alguien que decide, mire, decide las agendas, decide el personal administrativo que tiene, decide el presupuesto, decide la asignación de los trabajos a los diferentes miembros. Y cuando esos ven que el presidente es un todopoderoso, entonces empiezan los cuestionamientos. ¿Y este quién es? ¿Y por qué él y no yo? Si yo soy más capaz y tengo más mérito y tengo más capacidad y lo pusieron por señalamiento, por el dedo, qué sé yo. Y comienzan a olvidarse de la política. Todas las cámaras de cuentas, todas en mayor o menor medida, han tenido problemas. Ahora hay un problema que faltaba, y es que se dice, porque parece que las pruebas no han aparecido, que un alto dirigente de las cámaras de cuentas ha cometido algún asedio sexual contra unas o varias empleadas. Se ha armado todo un reperpero, entonces eso ha dado lugar a otras investigaciones. Yo no quiero que Terrero se alegre, porque esa no es la naturaleza de Andrés Terrero, pero que nos diga cuál es su experiencia, qué pasa en ese organismo y en los organismos colegiados, que primero todos se lavan las manos después, pero todos tienen problemas internos. Andrés, ¿cuál es el virus que se mete en esos organismos? Saludos, doctor. En primer lugar, yo quiero colegir con usted en que los organismos que están dirigidos de manera colegiada son un problema. Pero de manera específica, yo entiendo que la Cámara de Cuentas debe ser modificada en su estructura, en la forma de escogencia de sus miembros y en el accionar a lo interno. Nosotros, y lo saben la gente del Congreso que estaban en ese momento, en el 2007 sometimos un proyecto de reforma a la ley 1004, donde estábamos tratando de cambiar el gobierno colegiado de la Cámara de Cuentas. Porque eso que usted ha señalado, real y efectivamente pasa. Los cuestionamientos a la figura del presidente. Porque el presidente, aunque todos son pares, son iguales, el presidente tiene funciones que no las tienen otros miembros. Aunque todas las decisiones deben ser aprobadas por el organismo superior, que es el Pleno de la Cámara de Cuentas. Nosotros sugerimos un cambio radical, modelo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra y otros, y algunos latinoamericanos, donde se usa la figura del auditor general de la nación, que es una persona con un segundo y un equipo de técnicos capaces, preparados para poder echar hacia adelante y que pare la inacción de la Cámara de Cuentas. ¿Y no se podría hacer, Andrés, desde el momento en que se eligen los miembros de un colegio, porque es un gobierno colegiado, que se señale desde un principio
para que los otros acepten o no quién va a presidir ese organismo. Así que se hace. Pero desde ahora. Si no, Es después. Eligen todos los miembros y después eligen el presidente. Pero el mismo día. Ah, el mismo día. Claro. Yo pensaba que era posterior. No. Se escoge el presidente y su bufete directivo, que en este caso es el presidente, el vicepresidente y el secretario. Se escogen esos tres. Y dice la ley 1004 que esa escogencia es por 2 años, doctor. Por 2 años, no por 4. Es el bufete directivo, todos se escogen por 4 años. Pero el bufete directivo se escoge por 2. Y lógicamente el Congreso tiene la potestad de dejarlo los 4 años o dejarlo mucho más de 4 años. Es decir, que un presidente puede pasar a ser un simple miembro en el segundo año. Claro, y ha pasado. Ha pasado. Igual como pasa en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Reinaldo Párez Pérez fue presidente del Senado por muchísimos periodos y en un momento determinado bajó a ser el miembro del Senado. No pasa nada. Ahora, esos otras figuras, doctor, es mucho más delicado que no sea quizás colectivo, un colegiado, por la figura de lo que representa. Pero la Cámara de Cuentas es para auditar, es para fiscalizar y lógicamente con un perfil adecuado, que nosotros inclusive lo diseñamos y lo dijimos, junto con la colaboración internacional de la Comunidad Europea y un consultor que se llama Ulises Guardiola, que estaba aquí, colombiano. Y eso para hacer lo que usted dice hay que modificar la Constitución. Es así. Hay que modificar la Constitución, porque la Constitución de la República establece claramente que los miembros de la Cámara de Cuentas tienen que ser 5, porque antes eran 9. En la época de Balaguer eran 3, pero a eso ha ido modificando. Y el problema de esto, doctor, es que entra un juego político en el sentido de que si usted lo baja de 5 a 1, hay 4 funciones o 4 personas que usted no va a designar como Senado de la República. El elemento, que no se piense en la economía, porque si nosotros cuando hicimos el estudio, doctor, decíamos que la reducción representaba más de 100 millones de pesos en el presupuesto del año. Eso era en el 2007 o 2008. O sea, ahora es mucho más. Todo lo que representa el gasto directo e indirecto de un miembro de la Cámara de Cuentas, para que realmente no vayan a accionar la Cámara de Cuentas. O sea, no tiene sentido. Una modificación de esa conformación de la Cámara de Cuentas, ¿cómo afecta las auditorías en proceso? Claro. Así mismo es, porque entonces no avanzan. Entonces tú dices, bueno, pero la Cámara de Cuentas no publica. Tú me estás hablando a mí de que se elige por 2 años. El bufete se elige por 2 años, pero a veces se toma hasta más de 2 años hacer una auditoría, incluso a veces tarda los resultados. No, a ver, tú le cantas varios años de cumpleaños. Sí. O sea, lamentablemente. Pero eso es primero porque primero hay un problema económico en la Cámara de Cuentas. En su historial, la ley de presupuesto se establece que se le tiene que asignar un 0.30% de los ingresos nacionales de la Cámara, del Estado Dominicano a la Cámara de Cuentas. Y eso tradicionalmente no ha sido nunca ni siquiera el 50% de ese 0.30%. Yo estimo que el 0.30% ahora debe andar alrededor de 2.000 millones de pesos. Porque nosotros en el 2008 establecimos que el presupuesto era 1.100 millones de pesos que le correspondía a la Cámara de Cuentas, basado en la ley, que nunca se ha cumplido. Pero simplemente, señores, nosotros establecimos, mire, y escribimos un artículo, además de que lo mandamos al Congreso, escribimos un artículo en el periódico El Diario Libre, en el 2009, como mi aporte a la reforma constitucional que se estaba planteando en el 2010, diciendo las razones por qué había que hacer el cambio, las comparaciones o el benchmarking, como dicen los americanos, con otros países, tanto los anglosajones como algunos países latinoamericanos, que tienen la figura del auditor general de la nación. Auditor general. De la nación. Y además los resultados que han dado esos organismos bajo ese modelo. No tiene sentido. Y de verdad que es una retranca totalmente. Y ahora es mucho más complicado porque el desenlace, como dice el doctor, cambió el giro. Nosotros, lógicamente, como dice el doctor, yo soy conservador. Yo siempre dije lo que hay que investigar, no acusar a nadie. Hay una carta que un abogado confirma que la carta es real, pero ahora dice el presidente del Senado y una de las miembros de los que se reunieron con él que nunca hablaron de esa carta. Pero si no hablaron de esa carta, entonces también hay una irresponsabilidad.
Pero también yo dije que inclusive a veces usted va a denunciar al Senado o al Congreso y hay que pedir un juicio político para alguien y posiblemente el juicio político se lo hacen al que está denunciando. Porque el que está denunciando algo que no es real, que es mentira. Entonces todo eso es posible en la Cámara de Cuentas, en manera particular. Lógicamente, también dije que si la comisión de la Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados había llamado a una invitación a los miembros, no tenía ningún sentido tampoco. Porque esa comisión no va a ser imparcial, porque eso fue lo que escogieron esa Cámara de Cuentas. Tú tienes que crear una subcomisión de otros diputados con capacidad técnica para poder analizar in situ lo que está pasando y llegar a un informe al hemiciclo que de ahí tomaría decisión de qué hacer, si procede o no. Lo que yo siempre he dicho, no hablen de juicio político, no hay que hablar de eso, lo que hay que hacer es investigar primero. Pero ahí hay ahora mismo un arroz con mango raro en que ha dejado un mal sabor en la población la situación actual. No sabemos. Bien. Señores, hay otros temas que quisiéramos resaltar. Lo primero es recordar que mientras los grandes laboratorios se tomaron años para desarrollar vacunas, la necesidad frente a una pandemia que teníamos ya casi un siglo o más de un siglo que no teníamos pandemia, que es una epidemia, es una enfermedad global que afecta a todos los países del mundo, pandemia, se desarrolló una vacuna en tiempo récord. Hace aproximadamente unos 6 meses, el ingeniero José Israel Cuello, coproductor aquí en la revista, ha estado hablando de un tema y es el desarrollo del hidrógeno como combustible. Nosotros estábamos pensando que el hidrógeno estaba lejos por la cantidad de tiempo y condiciones que requieren para su desarrollo. Pues todo parece indicar que así como la vacuna se desarrolló en un año, el hidrógeno por una necesidad se va a usar antes de lo que nos imaginamos. No es la primera vez que nos hacemos eco de esta situación de la física y de la química. El transporte de hidrógeno líquido en barcos es una alternativa sin futuro o directamente una mala idea, además de peligrosa. Tampoco tiene futuro que el hidrógeno líquido o comprimido sirva para impulsar barcos por baja densidad por volumen. La dificultad para obtener el combustible manipulado de forma segura y almacenarlo. En esta conclusión a la que ha llegado el DNV, una de las 3 firmas de clasificación líderes a nivel mundial que regulan el sector marino, es más, modelando 24 escenarios de descarbonización con vistas al 2050. El hidrógeno puro no tendría un papel relevante en ninguno de ellos. Vamos, que lo descartan por completo. También han descartado una electrificación total, ya sea con velas rígidas, fotovoltaicas o cualquier otro tipo de invento. Si preguntamos, nos dirán que tendrá un protagonismo parcial. Malas noticias para el medio ambiente, ya que en el 2050 los barcos van a seguir propulsados fundamentalmente con gasóleo marino o con cualquier sustituto próximo de origen sintético. Y para que se impongan las alternativas sintéticas, las fósiles deben ser más caras o se tendrá que poner en vigor una legislación internacional. Los barcos eléctricos o de hidrógeno puro solo tienen sentido para fletes a corta distancia, sentencia el organismo. Ya están en desarrollo naves con motores adaptados para reemplazar total o parcialmente el gasóleo con combustibles sintéticos. Una de las opciones ganadoras es el amoníaco azul, es decir, producido con emisiones de carbono que deben de ser capturadas y almacenadas de forma permanente, siempre y cuando
esta tecnología funcione, sigue siendo mejor que usar gasóleo marino. También son viables los combustibles sintéticos generados a partir del hidrógeno verde, sin emisiones asociadas, como amoníaco verde, metanol verde, biometano. Eso sí, como condición, la energía renovable ligada a la producción debe ser abundante y barata. Los biocombustibles o biomasas tendrán un papel relevante para la producción de gasóleo biomarino, biometanol, biogás. Para ello, su disponibilidad tendría que ser elevada, caso contrario, habría que tirar a los derivados del hidrógeno, muy intensivos en electricidad renovable. Volvemos al punto anterior. La naviera March contrató una producción astronómica de metanol verde para alimentar 12 barcos portacontenedores, portafurgones de alta capacidad. Se está probando todo. A corto plazo, algunas empresas del sector están probando los combustibles sustitutos de gasóleo con motores adaptados, ya sea de forma parcial o total. Trabajando en ello. Respecto a la electrificación, también hay experiencias piloto con barcos destinados al mantenimiento de parques eólicos marinos, vigilancia portuaria, pesca de bajura. El intercambio de baterías es otra idea razonable para corta distancia. A todos los problemas que hemos comentado del hidrógeno, uno clave es la falta de disponibilidad del mismo, ya que la producción es muy escasa si descartamos las emisiones fósiles, hidrógeno gris o azul. Incluso se está valorando la posibilidad de obtener combustible en la misma alta mar mediante el uso de catalizadores especiales a partir del plástico del mar. Vamos a esperar que el ingeniero Cuello esté disponible para que nos ayudes a entender hasta dónde ya hidrógeno y hasta dónde podemos contar más adelante con ese combustible. Bien, el tema de las guerras de Ucrania y Rusia son complicadas porque no son Rusia y Ucrania lo que se están enfrentando. Hay alianzas soterradas, conocidas pero soterradas, en que los verdaderos países que se están enfrentando son Rusia y sus aliados, China, Corea e Irán. Ucrania y todos los países de la OTAN. Por eso vemos armamentos que solo son comunes en los países aliados. Eso es algo que nos da mucha dificultad para conocer hasta cuándo vamos a tener esa guerra que es prácticamente una guerra mundial. Por otra parte, queremos decir que los principales rechazos de la figura de la reina fallecida Isabel II vienen de argentinos que tuvieron la oportunidad de enfrentar militarmente al Reino Unido con respecto a la discusión por las Islas Malvinas. Su objetivo era el jefe del Estado y el trabajo de la reina fue defender su país frente a una posición que, aunque los americanos entendimos, los americanos de América, que esas islas son de Argentina, pues se le ha dicho de todo a esa reina. Por otra parte, hay algunas colonias que tuvieron que pelear con el Reino Unido que no tienen buenos recuerdos de las autoridades del Reino Unido. Por otra parte, nos dicen
que por qué nosotros hablamos mal de la izquierda. No, nosotros no podemos hablar mal de la izquierda porque la izquierda es parte de nosotros, parte de nuestra generación, parte de nuestros compañeros. Pero la iglesia nos ha demostrado, la izquierda nos ha demostrado que ellos son lo que llaman por ahí galletitas Oreón. Son izquierdistas por dentro, por fuera, y capitalistas por dentro. Son negros por fuera y blancos por dentro. Galletitas Oreón, eso es lo que hemos dicho. Por otra parte, quiero pedir excusa a todas las personas que tengo registrado en mi WhatsApp. A todas, porque le di a un dispositivo que le envió a todos mis amigos automáticamente un mensaje relativo al retiro de una persona cuando le llega la hora de retirarse. Después del programa del doctor Hanna y de la doctora Robles, que hablamos de la edad y de unos pronunciamientos que hiciéramos el día anterior con respecto a la seguridad social, y que realmente si nosotros no tenemos asegurada nuestra vejez con los fondos de pensiones y que nos den trabajo por nuestra capacidad, que no nos los nieguen por la edad, entonces propusimos renunciar a prestaciones laborales y seguir trabajando hasta el momento que ya no podamos hacerlo. Eso fue criticado mucho y nosotros nos recibimos un mensaje de un señor que sus dos hijos, a la hora de la muerte de su esposa y de su retiro, le sugirieron irse a una casa de ancianos, a un asilo, que venda su casa y que con el dinero de la casa pague los años que les restan en el asilo de ancianos. Él se niega y ese es el argumento de esa situación. Penoso porque él se queja de que él no preparó sus hijos para que entiendan que a los padres no se les descarta como si fueran basura. Y que nadie tiene tiempo para nada. Y decía que olvidándose de que esos mismos hijos un día serán padres y un día serán viejos. Y un día le pasará lo mismo. Cometí el error de mandárselo a todo el que yo tenía WhatsApp. Y dentro de ellos encontré que 3 personas se dieron por aludido. Me mandaste eso porque sabe que estoy viviendo esa situación. Y yo quiero jurarle que no lo hice con esa intención. Le pido excusa porque no quise herirlos ni molestar situaciones que están en vías, en proceso ahora mismo, en desarrollo. Le pasó como con el horóscopo, doctor, que hay gente que le pega. No, hay gente que le pega como si lo escribieran para eso ti. Sí, no. Pero eso fue más que un horóscopo. No, lo leí y mueve mucha reflexión, sobre todo cobra sentido dependiendo de la edad de quien lo lee. ¿Verdad? Sí. Entonces, hay personas que se dan por aludido, lo siento. Otro tema es un tema que en el pasado
la gente de poder, el que tenía que ver influencia sobre otros a todo nivel, desde la célula más pequeña hasta lo más alto que es la presidencia, siempre sus preferencias sexuales la tenían, pero las mantenían en privado y trataban de que eso no fuera decisivo. Y aunque era decisivo, de que no se notara que era decisivo en sus decisiones. Entonces, se limitaban a los problemas causados por la heterosexualidad. Un jefe enamorado de una secretaria, una segunda base, una qué sé yo, cosas así que surgían en los trabajos y en esas cosas. Pero infidelidades y todos esos escándalos que son bien conocidos hasta que afectó gobiernos y reinos, como fue el caso del Reino Unido con Enrique VIII, que por un problema de una negación de un divorcio que le negó un papa, separó la Iglesia Católica inglesa, creando una iglesia anglicana en que él se constituyó en el jefe de la iglesia. Es decir, que ese problema de la heterosexualidad ha estado presente siempre. Ahora nosotros tenemos una expresión que, óigame bien, no la puedo explicar, entiendan, solamente lo entienden aquellos que conocen el problema. Esa expresión de que los polvos de ayer causan los lodos de hoy tiene que ver con el proceso de persecución, de persecución a la corrupción del gobierno pasado, y punto. Tiene que ver mucho con eso, porque hay políticos que tenían materias pendientes. Nunca habían visto una mujer bonita cerca de ellos. Entonces han caído, como dice la iglesia, en la tentación. Entonces, ahora hay unos conflictos que están en proceso de desarrollo todos. El primero es el de ayer. Hay un escándalo de un político danés y su esposo, un bendito dominicano, que por cierto es apellido Medina. Sí. Y parece que le dijo al danés que él era primo de Danilo. Entonces, el danés no lo googleó a él. El presidente conservador Paulsen y Joshua Medina Vázquez, pues... ¿Es conservador? Bueno, dice aquí que es presidente del Partido Popular Conservador de Dinamarca y que se ha convertido en uno de los mayores candidatos con posibilidades de ser primer ministro de Dinamarca. Sin embargo, las declaraciones de su esposo, cuando yo oigo eso, yo confieso que todavía no estoy acostumbrado, No lo asimilo, no es que soy anti, ni que no lo entiendo. No se acostumbre, doctor, que eso va a pasar. Bueno, Josué Medina, que van desde presuntos vínculos con el presidente Danilo Medina y sobre su supuesta ascendencia judía, han causado el dolor de cabeza al político al dirigir la atención hacia su vida personal. Paulsen, que nació en el 71, fue electo como líder de su partido. El exministro de Justicia de Dinamarca confirmó en el 2014 su orientación sexual. Mantiene una relación con el dominicano Josué Medina. Declaraciones controversiales. El 9 de septiembre, Paulsen admitió que tenía algunas informaciones que había transmitido sobre su marido que eran incorrectas, basadas en malentendidos. Entre las cosas afirmó que su esposo Medina Vázquez se encuentra en relación familiar con el expresidente caribeño Danilo Medina.
de quien se dijo era tío del cónyuge del político. Sin embargo, según medios, ese dato no es correcto. El señor le mintió a su esposo. La pareja también fue objeto de dudas luego de que el aspirante a primer ministro por Dinamarca firmara en una conferencia sobre su antisemitismo y que su cónyuge es judío, en la que participó el presidente de la comunidad judía de Dinamarca y el embajador adjunto. Entonces, ya eso, que es largo y tendido, es un problema en que la política está afectada por la homosexualidad a un nivel alto. Y además, una persona que piensa gobernar un país y se dejó engañar por un caribeño que llegó diciéndole todas esas cosas, ¿qué tan capaz es de asumir el cargo al que aspira? Por otra parte, tenemos otro caso, y es el caso de muy complejo que se está en desarrollo. Resulta que República Dominicana, en el gobierno de Hipólito Mejía, nombró por primera vez un embajador en El Cairo, Egipto. Nombró a Jorge Yeara Nasser. Resulta que en esa embajada han ocurrido eventos entre dos muchachas, dos mujeres, funcionarias de la embajada, que se han dedicado a dos cosas. Primero, parece que son pareja. Y segundo, se han dedicado a manejar visas y pasaportes de personas como dominicanos que no lo son. Y esa es una situación también difícil. Y todavía después de dejar el cargo, una de ellas tiene influencia en la que se quedó en el cargo. Esa es una situación difícil porque se dice que esa parejita ha otorgado nacionalidad o pasaportes a personas que se dedican a actividades que están vetadas en todas partes del mundo. Punto. Y un famoso caso que lo estamos viviendo, en que el gobierno, creo que fue de Obama, decidió darle cabida a aquellas minorías que habían ayudado a votar por el Partido Demócrata. Y se le ocurrió la feliz idea de designar como representantes del gobierno de Estados Unidos a una pareja de esposos embajadores en República Dominicana, el señor Wally Brewster y el señor Wasataka. No, Satawaki. Es que es lo mismo. Bob Satawaki. Como quiera, eso. Bob. Y entonces son esposos y fueron embajadores mucho tiempo. Cuando salen del cargo, ellos dejaron una embajada con algún personaje que tenían las mismas inclinaciones que ellos. Y dentro de ese había una persona muy capaz, que lo dejaron encargado de la embajada y todavía hoy es encargado de la embajada de Estados Unidos. Y ese señor es el que está dirigiendo la política de Estados Unidos y parte de la política dominicana. Un señor que fue colocado porque tiene las mismas proclividades que el embajador Wally Brewster. Tenían ahí un contó, ¿verdad?, en que ligaban la política con eso.
Y hoy nosotros tenemos pendiente una materia. Primero, el embajador de Estados Unidos es provisional. Es del sector del embajador anterior. Y ese señor firmó un acuerdo con nuestro canciller que es un magnífico diplomático, pero se dice que si se hubiese dedicado a jugar béisbol, fuera ambidextro. Y ha hecho un one-two con el canciller hasta llegar a hacer un acuerdo en que ya no se trata de problemas, de proclividades sexuales, sino que, a mí no me gusta mucho hablar de esta vaina, que juntos haremos historia. Y no le han dicho el contenido de esa carta de intenciones. ¿Qué carajo es que le van a cambiar a la historia? Que esos dos señores han firmado un papel a nombre del gobierno dominicano y del gobierno de Estados Unidos para cambiar la historia. Eso es un problema, y un problema serio. ¿Cómo la preferencia sexual está influyendo en la política dominicana e internacional? No tenemos solución porque lo que está de moda no incomoda. Usted ve, yo estoy hablando y usted puede estar seguro que hay gente que piensa que yo soy una persona que está anclado en el pasado, porque tienen que entender que ya eso es normal, porque nos han dado tanto esa medicina que ya no nos produce ningún efecto. Y vuelvo y repito, nos resistimos a adaptarnos a nuevos tiempos que contengan esas condiciones. No puede ser que eso ocurra. Lo mismo que lo que nos propusimos. ¿Qué sentido tiene que aquí haya problemas de preocupación por el retiro y el cuidado del viejo, si hay un sistema de seguridad social que tiene fondos de pensiones que te asegura una vejez tranquila? ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no ve claro que ese fondo de pensiones esté presente cuando se necesita. Ese es el problema. Entonces, me da la sensación de que se le dice a la gente, no se asegure, guarde el dinero y cuando le toque la vejez, páguela de su bolsillo. Ah, y un consejo. Cuando llegue a viejo, trate de tener cuarto, porque la va a pasar mejor. Porque no es seguro que va para un asilo, en los asilos cobran. Y mucho. Cobran, y si no tiene cuarto, no te aceptan. Entonces, lo que estamos hablando, hay una parte de la población que no le interesa un carajo lo que estoy diciendo, pero a mí sí. A mí sí. Pues yo soy un privilegiado que a los 80 años estoy hablando. Ayer mismo un amigo mío llamó a una pariente que tiene un asilo americano. Ese amigo mío tiene 10 años hablando con su prima, que tenía 96 años. Pasaron unos años, seguían hablando y ya no pueden hablar porque tienen 101 años. Pero está en un asilo. Y él hablaba con su prima. Ya no puede hablar porque ella está perdida. Pero
tenía un sistema que le pagaba el asilo. Y ojalá que sea el asilo, que también es un entierro en vida, porque usted lo mete en una casa ahí que usted no conoce a nadie y lo tratan. Recuérdese que los principales casos de coronavirus aquí ocurrieron en asilos de ancianos, sí, porque el personal se fue y dejó a los viejos solos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Entonces, dejamos el problema pendiente. Y lo único que le deseamos a todo el mundo es la eterna juventud. Pausamos.